Y bueno, buenas noches, bienvenidos a la Universidad de Trading. Mi nombre es Daniel Simanque, inversor individual de la Bolsa de Valores de Nueva York y entrenador en opciones sobre acciones. Hoy estamos viendo nuestra clase semanal del día 20 de mayo de 2018. Bueno, para hoy tenemos varios temas. El primer tema que vamos a analizar es las alertas por niveles para todo el portafolio. Bueno, durante todo este tiempo que hemos estado estudiando, realmente se ha avanzado mucho. Digamos que lo que algunas personas en 2 años no han alcanzado a aprender, aquí en 2 meses se les ha tratado de explicar, de hacerlos entender, sobre todo cómo funcionan las opciones, porque lo más interesante es que ustedes, la mayoría, saben cómo funcionan las acciones, con soportes, resistencias, indicadores y todo lo demás, pero aún así no logran tener ganancias en las opciones, y es porque desconocemos cómo se mueven las opciones realmente. Eso es lo que nos hace falta aprender. Y bueno, en ese caso, realmente hay mucho, mucho, mucho por aprender, pero vamos paso a paso. Bueno, primero entonces, para colocarle las alertas, nosotros vamos a elegir las acciones de nuestro portafolio. Entonces, yo lo voy a hacer con una que ya tenía por aquí previamente seleccionada, para que ustedes vean cómo se puede generar una, una alerta y cómo estar, bueno, atento a ella. Entonces miremos la acción Caterpillar, vamos a verla, por ejemplo, en velas diarias. Veamos en velas diarias qué es lo que estamos viendo. Hay un nivel interesante, ¿no? Es el 155. Vamos a ver este nivel. Vamos a borrar todo esto. Miren, este nivel está súper interesante, del 156,89. Prácticamente es el nivel 157. Bien, ahora, este nivel ya yo lo tenía, por ejemplo, seleccionado aquí. Entonces, miren, es un nivel muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, simplemente ubicamos una alerta ya ahí en ese nivel. Pero digamos que lo queremos ver, veámoslo en 15 minutos también. Vamos a verlo, por ejemplo, acá. Aquí lo estamos viendo en diaria, se ve clarito el nivel. Mire, incluso un poquitico más arriba. Pero bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Ven? Este nivel interesantísimo en velas diarias. Ahí está muy bueno ese nivel. Entonces, simplemente lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a colocar una alerta aquí con el clic derecho y le van a decir crear alerta y lo vamos a colocar no en el nivel máximo, sino lo ponemos antes. Lo ponemos unos 5 o 10 centavos antes y ahí ya tenemos creada nuestra primera alerta. Ahí ya vamos a estar pendientes, por ejemplo, cuando la acción esté en el nivel de 156.70. Nosotros vamos a ver la formación que tenga y asimismo podemos tomar una decisión de entrada. Es decir, nos podemos anticipar incluso al movimiento con esa alerta, ¿ya? Nosotros no tenemos que poner la alerta necesariamente en el máximo nivel, sino que se pone antes para estar atento antes. Bien, entonces ahí ya tenemos la primera alerta en caso tal de que la acción quiera continuar al alza, que es lo que básicamente estamos buscando. Ahora, como nosotros estamos trabajando con formaciones que nosotros hemos visto durante, bueno, casi todas las semanas, hablamos de formaciones, hablamos de patrones y todo lo demás. Aquí hay un patrón muy fuerte en la acción. Miren lo que hizo el viernes. El viernes hizo estos movimientos
se apoyó en esta resistencia o en este nivel y aquí todo el resto del día hizo una lateralidad. ¿Se dan cuenta? Qué lateralidad tan excelente, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bien que nosotros hagamos una alerta, por ejemplo, antes de que sobrepase esa lateralidad. Entonces la podemos colocar unos 10 centavos antes o unos 5, no sé. Cada quien, bueno, puede estar más pendiente de su acción. Y por debajo también me gustaría, por ejemplo, en ese nivel, cuando pongan alertas por debajo, siempre recuerden colocar la opción que dice At or Below por debajo y la creamos. Bien, entonces fíjense cómo nosotros estamos encerrando la acción, la estamos encerrando por arriba y por debajo de esa lateralidad. Por debajo de esa lateralidad, digamos, en un pivot point como este, y abre por debajo, la llegada más fuerte o más factible es al primer soporte, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una entrada. ¿Cuánto se mueve la acción, por ejemplo, si llegase desde este punto acá? Estamos hablando de unos 70 centavos. Eso es suficiente para que un contrato me dé más del 50%, sabiendo tomar bien el contrato, ¿no? Ya saben que los contratos los tomamos de acuerdo a la TR, dependiendo del día de la semana, dependiendo del vencimiento. Y una entrada, por ejemplo, por encima de 156.70 sería una entrada, por ejemplo, para un movimiento más largo, ¿no? Tal vez un movimiento de $3. Solamente es mirar cada vela cuánto recorre y decidir, bueno, 1,52, 2,85, 2,63, 2,97, 2,49, la última hizo 2,83. Entonces nosotros podemos pensar en que eh, ah, tal vez nosotros por encima de ese nivel, ¿cierto? Busquemos una entrada incluso en un swing, ¿no? Un swing mucho más largo. Podría ser inicialmente 158, 159 y tal vez por encima de 160 nos arriesguemos a un 164, 165, ¿ya? Entonces, así es como pudiera ser mucho mejor. Bueno, Andrés dice, Daniel, los soportes y resistencias los trazas en qué marcos de tiempo para que sean más efectivos en intradía. ¿Los trazas en días versus años o semanas o 15? Pues para intradía creo que en 15 marcan muy bien. En 15 minutos se ven muy bien los soportes, pero yo prefiero soportes y resistencias que sean muy, muy claros. Es decir, que, que simplemente yo con ver el gráfico, digamos en esta temporalidad como yo lo esté viendo, yo pueda decidir una entrada en un soporte o en una resistencia que realmente yo la pueda detectar, ¿cierto? Sin tanto complique, sin tanto trazo. Es decir, si yo pongo esto así y veo que al día siguiente hace gap up, entonces yo entro. ¿Ven? O sea, ahí no hay nada que pensar. Ni siquiera se ve un soporte en ningún lado. Simplemente entramos. Bien. Ahora, el movimiento que hace la acción en esa apertura o en ese día es un movimiento que sube y en los primeros 15 minutos tal vez tomamos la ganancia, porque luego hace un soporte para continuar. Entonces, si pensamos en un swing, a partir de este momento debemos dejar cierta cantidad de contratos o capital invertido hasta ver, por ejemplo, a dónde podía haber llegado. Pero la, el movimiento del día se dio hasta acá y ahí ya la lateralidad o la bajada desvaloriza el contrato. Luego al día siguiente abre nuevamente con gap, otra oportunidad para entrar. Ese día creo que se habló de este nivel, 155, inmediatamente lo tocó, empezó a caer. Al día siguiente abre sobre el pivot, venimos de
de tendencia alcista, 2 velas, prácticamente 3, suficiente para dar el movimiento. Y dependiendo de dónde se apoye, nosotros podemos pensar en una continuación. Miren dónde se apoya. Aquí ni siquiera hay que trazar el soporte. Ahí se ve con claridad. Entonces, por encima de eso, es una clara oportunidad de una entrada. Bien, ahora, por ejemplo, esta entrada, uno dice, bueno, yo entro y hay continuación. Bueno, tal vez no, tal vez sí, porque ya el punto alto ya lo había dado. Entonces, lo que tenemos que estar esperando para la continuación ya era por encima de este alto, para saber que ya podíamos ir mucho más arriba. Lo que hizo la acción, bueno, fue descender y fíjese cómo este soporte ya fue roto este día. ¿Sí ven? Así es como funciona. Entonces, en este día se ve mucho más claro. Ahora, cuando la acción, por ejemplo, vuelve, mire, sin darme cuenta, otra vez el soporte que acabo de marcar funcionó como resistencia. ¿Sí ven? Sin darme cuenta porque lo hice sin pensar, solamente lo tracé y ahí me doy cuenta que otra vez fue resistencia. Entonces, este día rompe, tal vez si no salí allí, la acción hace este movimiento para luego volver. Bien, entonces yo tengo que estar atento a esos movimientos. Ahora, cuando la acción otra vez me abre por encima de ese nivel, otra vez hay una entrada casi que segura. Bien, entonces yo lo que busco de un soporte o de una resistencia es que sea muy claro, es que yo lo pueda ver. No importa si lo detecto en velas de una hora, porque es que es el mismo. Mira, el mismo soporte se ve en velas de una hora. Eso no tiene nada del otro mundo. Aquí está. El mismo soporte lo vas a ver en velas de 30 minutos. ¿Ves cómo hace los toques allí? ¿Ves cómo no puede en ese momento? Entonces, realmente ya en otros puntos, como los de 5 minutos, es mucho más difícil, eh, aunque también se ven, pero nos limitan mucho los movimientos. No nos dejan ver de pronto hasta dónde puede llegar si lo vemos en 15, en 30, en una hora. Bueno, entonces, pero lo que estamos, el tema principal es colocar las alertas. Eso es colocar las alertas. Bien, aquí ya tenemos encerrada la acción, tenemos la lateralidad en 155.95, por debajo 155.29 y el punto máximo en 156.70. Tenemos 3 alertas para la misma acción. ¿Qué nos gustaría? Bueno, que abriese, por ejemplo, en el pivot point o un poquito más arriba de esta zona y tomarlo por lo menos hasta R1 y tal vez a R2, ¿no? Si la hay continuación alcista. Si cae por debajo, pues en los primeros niveles aquí están claritos, ¿no? Sería, por ejemplo, este acá, que coincide con esta media móvil que es la de 8 periodos. Entonces ya veremos cómo se desarrolla. Y lo mismo para cada acción, la que ustedes quieran. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, una acción como Facebook. Entonces, amplían este gráfico, pueden trazar por ejemplo, su línea. Sería algo como esto aproximadamente para tomarlos todos en cuenta. Podemos tomar esto aquí. Ahí tenemos una especie de canal. ¿Ven? Listo. Entonces, ¿dónde podemos operar, por ejemplo? Bueno, puede ser por encima de R1, en este caso a R2 es una buena opción. Ahora, la acción tal vez en este movimiento que lleva, tal vez de aquí, busque el soporte 2 que tiene en este sector. También es un posible movimiento. Entonces, ¿dónde podemos entrar? Bueno, eso ya es la decisión individual, es lo que a usted le guste, pero pues a mí me gustaría que rompiera esta zona y yo estaría atento, por ejemplo, aquí, por encima de este nivel. Incluso yo creo que tengo el nivel ya, yo lo tengo trazado. Entonces me gustaría, por ejemplo, por encima de 183.70 que me avise. A ver si de pronto
nos vamos otra vez a 185. Eso me daría unos $2 de movimiento y realmente eso funciona para un contrato. Y por debajo, fíjense que el nivel que yo tengo en 183.19 lo ha testeado muchas veces, pero pues no ha tenido, digamos, como realmente contundencia el movimiento. Entonces yo lo pondría más abajo y estaría atento a que, por ejemplo, supere ese nivel y ahí ya la tengo encerrada. ¿Ven? Y por supuesto, siempre, siempre vamos a tener una alerta siempre por encima del alto histórico, pero recuerden, antes del punto del alto histórico, no por encima, ahí, ¿ya? Para estar pendientes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar un movimiento cuando esté sucediendo, por ejemplo, un día que esté rompiendo, que esté abriendo muy cerca de esa zona, podemos aprovechar el movimiento. Bien, entonces ya tenemos, por ejemplo, la alerta en Facebook para una posible entrada. Esta es intradía, esta sería, por ejemplo, tipo swing. Podemos tomar otra como ejemplo. Veamos a ver. Cualquiera. Bueno, por ejemplo, esta acción, los puntos, digamos que podíamos tomar en cuenta directamente están aquí arriba, ¿no? Por encima de 55, casi en el alto histórico para tipo swing. Entonces podríamos estar atentos desde 55.22, ya sería nuestra alerta para ir a buscar un alto histórico. Aquí, por ejemplo, hay un soporte resistencia muy fuerte. Creo que no hay necesidad ni de marcarlo, pero bueno, vamos a colocarlo para que quien no lo haya visto lo pueda observar. Miren, ahí está claro, claro, claro ese nivel. ¿Lo ven? Aquí, por ejemplo, no pudo con él, fue muy fuerte. Aquí fue piso y aquí está actuando como piso. Vamos a ver si lo puede lograr. Entonces, por ejemplo, en velas diarias, la acción tiene unas zonas, por ejemplo, en las cuales ha sido muy fuerte, como 53.10, tal vez, pero en una caída la acción podría llegar incluso a 51. Entonces vamos a ver qué movimiento puede continuar allí. Entonces, no está muy claro, ¿cierto? Para hacer entradas, realmente. No se ve como en otras acciones. Entonces, podríamos esperar por debajo de esta zona, le ponemos una alerta que nos avise por debajo, subamos un poquito el precio y estamos atentos a lo que haga, por ejemplo, allí. Bien, y digamos aquí arribita, ya en esta zona, le colocamos una alerta que nos avise por encima de esa zona. Y nosotros lo que vamos a hacer es estar pendiente de lo que haga el precio en esos momentos. Podemos trazar una línea aquí, por ejemplo, y básicamente coincide con nuestra alerta, ¿no? Cuando esté por encima podemos pensar en un movimiento alcista. Bueno, entonces, y así sucesivamente van a tomar cada acción y van a hacer lo mismo. Aquí esta acción acaba de romper, es el primer día de rompimiento, miren, si yo trazo aquí, por ejemplo, una línea, es una línea ah, descendente que acaba de romper, bueno, debido a las noticias, y tenemos un fuerte nivel allá en 358 aproximadamente, en velas diarias se ve, miren, 358, 360 aproximadamente. Entonces, podríamos buscar una entrada en un contrato 360, ¿cierto? O 370 para esta semana. Entonces, si nosotros miramos el 360, bueno, se sale de nuestro presupuesto. Pero si, por ejemplo, tomamos un 370, vale 19 centavos,
33. Este spread está muy amplio, pero ya les he enseñado cómo se compra cuando el spread está tan amplio. Simplemente negociamos un precio y estamos adentro. Pero podríamos pensar en comprarlo y si la acción, por ejemplo, se moviera hasta 360, que es como lo que calculamos, entonces lo podríamos vender aproximadamente a un dólar 20, y eso nos daría aproximadamente un 400%. ¿Ya? Si la acción llegase a los 370 y a los 360 y compráramos, por ejemplo, este contrato, lo podríamos vender entre lunes, martes y tal vez miércoles. ¿Ya? O, ¿por qué no? Si la acción, por ejemplo, llegase a 370, es un contrato que vamos a vender en $500, sin ningún problema. Bueno, creo que menos, porque ya serían varios días para llegar a ese precio, entonces se va desvalorizando. Pero aproximadamente por encima de los $3.5 sí lo podríamos vender sin problema. Entonces ahí hay una entrada bien interesante, simplemente con un análisis. Ahora, en este caso, hay niveles en los que se puede detener el precio, ¿ya? Pero, por ejemplo, en los últimos 20 días, que es como está esta gráfica, digamos que no hay ningún nivel. Pero si yo, por ejemplo, me voy aquí a diarias, la acción ha tenido resistencia en 3.55, por ejemplo, y luego en 3.58. Entonces, esos serían los puntos a tener en cuenta para poder continuar. Entonces, aquí simplemente trazamos nuestra alerta ahí, para arriba, y por ejemplo aquí, por debajo de 3.50, la ponemos para abajo y estamos atentos. ¿Ya? Por debajo podría irse al pivot inicialmente para luego rebotar. También puede volver acá a esta zona, ¿no? O sea, todo es posible. Pero como está la situación, digamos que es muy probable que la acción tenga continuación alcista. Solamente vamos a estar atentos y pues a colocar nuestras alarmas, nuestras alertas. Podemos colocar una alerta cuando llegue a 370 nuevamente, y así vamos a estar atentos, por ejemplo, a un swing. Bueno, si tienen alguna pregunta de este tema, porque ya voy a pasar a otro, es el momento de hacerla. Bueno, veamos, está Andrés, está Bernardo, está el señor o señora C, no sabemos quién es, Carlos Cuartas, Clara, Claudio, Dani, Diana, Dianis, Diego, el otro Diego, Edward, Enrique, Fabiola, Francisco, Gloria, Elena, Jaime, Javier, Jorge, José, Juan, Julio, Kenny, Carla, Luz Acosta, Luz Carmona, Manuel, María, la otra María, Maribel, Marta, Mary Emily, Miguel, Olga, bueno, Olga no te conozco, o tendrás otro nombre. Odalis, Oscar, Pablo, Papito, no sé quién será Papito, Paula, perdón, René, Rolando, Rommel, Walter, Santiago, Sebastián, Terry, Tomás, Tony, Yaniri, Janes y Maribel. Bueno, y aquí estamos todos bien atentos a esto. Bueno, dice Luz. Bueno, perdón. Andrés. Dice, las alertas suenan y a veces no alcanzamos a ver. ¿Existe algún lugar en la plataforma donde nos muestre las alertas que nos han sonado en el día? Sé que en la app se puede, pero en la PC existe un link. Claro, sí, señor, aquí donde dice mensajes. Ahí vea. Todas mis alertas quedan ahí en orden de aparición. Desde la última, bueno, ya ahorita porque no tengo más, creo que del día, pero tengo una aquí hasta ahora, esta otra, o sea que la que sonó hace más tiempo fue esta, y la más reciente es esta, y ahí las puedes ver todas, ahí no se te escapa ninguna. Luz. Si por ejemplo deseo quedarme en swing, ¿no sería mejor comprar más tiempo y no el vencimiento de esta semana? Claro, Luz. Si tú, si tú proyectas que el movimiento va a durar más de una semana,
o más de 3 días, por ejemplo, más de lunes, martes y miércoles, compra contratos de la siguiente semana. Es lo mejor. Bien. Si ves que el movimiento puede durar como 2 semanas, entonces compra 1 o 2 semanas más. Siempre que hagan swing, deben darle por lo menos 1 o 2 semanas más, ¿ya? Porque tienden a desvalorizarse los contratos conforme llega la semana de vencimiento. Y la mayor volatilidad ocurre en la semana de vencimiento. Por eso es que compramos de lunes a miércoles y nos da tan buen resultado. Por eso es que compramos los viernes contratos ITM y nos da tan buenos resultados. Dice,